te he traído a la ciudad santuario más grande de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, para que averigüemos juntos qué es lo que opina la gente que está esperando un estatus migratorio acá, o aquellos que cruzaron ilegalmente y llegaron a esta ciudad, muchos sin saber a dónde iban o sin tener un plan definido de cuál iba a ser su futuro en este país. Así que bueno, no perdamos más tiempo, recorramos las calles y vamos a recoger qué opinan ellos. Vámonos. Pero para entender lo que aquí pasó y entrar en contexto, mejor te lo explico un poco. En medio de la crisis migratoria en Estados Unidos, tras la llegada del gobierno de Joe Biden, surgieron políticas más abiertas que permitieron a muchos buscar refugio en este país. Lugares como el Hotel Row en Nueva York se convirtieron en símbolo de un sistema al límite en la sociedad norteamericana. Esto despertó debates sobre la seguridad, el gasto público generado y la convivencia con los nuevos vecinos inesperados. Al mismo tiempo, en redes sociales nacieron los llamados migra influencers, que alimentaron opiniones divididas y a veces extremas. Así, ser llamado migrante empezó a cargar un peso más difícil en Estados Unidos. Mientras unos encontraban un techo, otros vivían con el miedo constante al desalojo o incluso a la deportación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Así que recorriendo las calles de Nueva York, nos encontramos con migrantes que habitaron en uno de los refugios más controversiales de la ciudad. Y esto fue lo que nos contaron. Es lo que decida Dios, no lo que decida uno. Y tú eres de Venezuela, entonces me decías. Entonces no es como que uno no puede nada en contra de Dios porque pues, Él es el que trae los propósitos. Entonces si nos mandan, gloria a Dios. Y si no, también. Solo que uno viene para acá y para buscar mejor vida, mejor futuro y mejor todo. Pero si nos mandan para nuestro país, no es como que nos afecte mucho tampoco. En la economía sí, pero en la salud no. Claro. Sería normal, la verdad. ¿Y tú qué vives aquí? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? No llevo mucho, llevo como una semana. ¿Una semana llegaste? No, vivo aquí una semana, yo llevo aquí como 7 meses. 7 meses. Este hotel, que fue hecho en 1928, donde el arquitecto procuró en diseñar un sitio elegante y contemporáneo, lo que hoy en día es una realidad completamente distinta a los demás hoteles de la zona. Este se encuentra muy cerca del Times Square y actualmente ha tenido mucho de qué hablar, ya que según los medios, los refugiados han hecho desmanes al interior del lugar. ¿Y cómo fue tu llegada a Estados Unidos? ¿Por dónde te viniste y todo eso? Me vine por parol. Por parol. Por parol, sí. Me vine por parol. Pero según el parol dice que cuando tú llegas aquí es porque tienes un auspiciador, una persona que te ayuda y eso. Sí, ¿no? mi papá. Mi papá ya lleva aquí como 3 años. Ya. Y ya estaba aquí, entonces él nos pidió por parol humanitario y llegamos y ya. ¿Pero estás viviendo en el refugio? Sí, aquí. Porque lo que pasa es que estamos aquí porque por las ayudas de los papeles y todo eso y era mejor. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Y tienen ustedes un plan B, así como para salirse de acá? Ya, sí. La verdad, mi papá dice que cuando quiten los Chester y todo eso, ya tenemos que buscar donde arrendarnos porque ya sería como una obligación ya, pues, porque ya quitarían todo y ya nos tocaría ya arrendarnos porque ya no viviríamos en la calle. ¿Y tú estás trabajando? No, yo estoy estudiando ahorita porque no tengo, bueno, ahorita para el martes cumplo los 18 y voy a ver si con el favor de yo trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Joyner. Joylan. Bueno, un gusto conocerte y bueno, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Sí. ¿no? Y bueno, te deseo todo el mejor futuro que puedas. Sí. Gracias, Ojalá gracias. los planes que ustedes estén dando como familia para mejor y salir de acá Sí. y bueno, tener una mejor vida aquí en Estados Unidos. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos. Vale, gracias. ¿De dónde es usted? Colombiana. Yo soy venezolano. ¿Su nombre es? Marisela. Marisela. Mucho gusto, mi nombre es Jesús. No, estaba consultando así como que cómo es que la gente está muy asustada y todo eso, entonces como que eso es lo que estaba yo recolectando un poco. Sí, pero imagínate, o sea, deberían darnos la oportunidad nosotros de migrantes que trabajamos ver eso, porque mira, uno se rebusca la comida honradamente y vienen y le ponen, ¿cómo es esos tickets? No la dejan vender acá. O sea, bueno, yo creo que eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Con de todo lo que se está hablando en las redes, que los van a deportar, que no sé qué, que todo eso, yo creo que lo que debería ser como un perdón, ¿verdad? Sí. Para las personas que están aquí, que quieren hacer las cosas bien. Sí, exactamente, que queremos trabajar, salir, deberían darnos la oportunidad. Indiferentemente de cómo la gente llegó aquí, pero Sí, yo considero que si usted viene a ser de valor a este país, Sí, ¿cierto? Darle la oportunidad a esa gente Sí. que continúa. exactamente. Pero está complejo porque de ahí me sacaron. Excuse me. Don't worry, we're not recording. I cannot let you stay here too. You gotta stay outside, not here. I'm going outside. Give me a second.
have to go. Sorry. I'm going. I'm going. I'm going. I wanna ask you something. I can ask you something. Move. I can ask you. Move. You understand me? Hago una pausa aquí para pedirte que si conoces a alguien que se quiera venir ilegalmente a Estados Unidos, esté planificando esto, compártele este video para que sepa con qué se va a encontrar en la frontera de México y Estados Unidos. Este tipo de leyes, el tipo de estructura migratoria que está como en una especie de metamorfosis. También quiero aprovechar de pedirte que te suscribas al canal porque de esa manera me ayudas a mí a seguir creándote contenido de valor como este, el cual puedes compartir con esa persona que no se venga a ciegas, sino que sepa con lo que se va a encontrar. Así que sin más preámbulos, sigamos con el video. ¿Tú lo sacaste? Sí, Eso es entrevista. sí. ¿Quién lo sacó? Los guardias de adentro. Ah, no, es que allá sí no puede entrar. Sí, sí. Pero ni siquiera yo estaba grabando adentro. Yo me descargaron y me sacó. ¿Y usted qué opina de lo que está pasando? Hay que esperar. Hay que esperar nada más, es lo que yo puedo decir. ¿Usted de dónde viene? Yo de Colombia. ¿Y qué más o menos lo que dice la gente? Pues, hay que esperar porque papá Trump nada más es lo que él diga. Unos vienen a hacer fechorías, otros venimos a querer trabajar, hacer las cosas bien. Sí, pues tú sabes que ahorita hay como un amarillismo mucho en las redes sociales de que los van a deportar, que no sé qué, y la sí. televisión. Yo creo que para volverse loco hay que verla. Sí. Hay que ver las noticias, ¿no? Sí, pero pues eso nomás, eso es lo que diga él o lo que, no sé si el Congreso, qué sé yo, apruebe, ¿no? ¿Usted qué ve que se está yendo la gente? ¿Se está devolviendo por sus países solita? Hay unos que sí, Sí. hay unos que están devolviendo. ¿Usted conoce a gente que se ha ido, que se ha devuelto? Sí, varios venezolanos que se han devuelto, con los que yo he hablado. No todos tenemos que irnos a hacer cosas malas acá, pues. Claro. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué oportunidad de trabajo tienes? Ahora construcción Nice. y seguir haciendo otros cursos para seguir estudiando en otros trabajos mejores. Yo también creo que le van a dar la oportunidad a aquellos que vinieron con el pie derecho Sí, claro. y van a sacar a los del pie izquierdo. El gobernador de Nueva York dijo eso, que va a trabajar con la administración de Donald Trump para deportar a aquellos que estén haciendo fechorías aquí en la ciudad de Nueva Es York. que, pues, por uno pagan todo, la verdad. Y pues, yo no soy venezolano, yo soy colombiano, pero pues. Yo soy venezolano. Sí, ahí disculpa si lo No, estoy ofendiendo, no pero ofende, pues no la ofende para verdad. nada. ¿Cuál es tu nombre? Didier Alberto de Bueno, Armas. mucho gusto, gracias por mucho regalarme tu opinión y para la comunidad es muy valioso que tu opinión, porque tú vives aquí, tú vives dentro de uno de los refugios más grandes de la ciudad de Nueva York y sabes cómo es. Y hay una organización también organizada allá adentro. Y bien organizados. Eso sí lo puedo decir, muy bien organizados. Qué bueno, Excelente. qué bueno, Y andan muy buena atención. qué bueno. Bueno, yo te deseo lo mejor. Ok. Esa es la actitud gracias. que debe tener una persona cuando emigra, que es abrirse camino donde Sí, sea. obvio. Y ser de aporte para la sociedad a la cual tú vas a pertenecer, porque usted va a pertenecer a la ciudad. Eso sí. A solo semanas de haber grabado estas entrevistas, el Hotel Royal de New York City, ubicado en la 8ª avenida de Manhattan, dejó de ser refugio para cientos de migrantes. Para muchos, este hotel era más que un techo, era un respiro en medio del caos. La administración del alcalde Eric Adams anunció el cierre de este y otros 52 albergues antes de junio de 2025. Tras la disminución de la llegada de solicitantes de asilo debido a las nuevas medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, así como la creciente militarización de la frontera sur de Estados Unidos. Y la gran pregunta sigue al aire: ¿cómo enfrentaremos como sociedad estos desafíos humanos? Porque estas historias nos pertenecen a todos. Bueno, estas fueron las opiniones que pude recoger acá en la ciudad de Nueva York. Pero como siempre, me gustaría escucharte a ti. ¿Qué es lo que opinas tú de este tema que está conmoviendo mucho a la comunidad latina aquí en Estados Unidos? Como siempre les digo, lo leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.